Teleimpacto, lo que necesitas saber. Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amigas y amigos de su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto. Desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde estaremos con ustedes. Pero también aquellos que deseen ver el programa, también se retransmite a partir de la 1 de la madrugada por estos mismos canales y esperamos que aquellos que están con nosotros sientan bien con los comentarios de las noticias y el contenido de este programa. Así es que bienvenido a su programa Tiempo de Renovación. Hoy es jueves 29 de noviembre del año 2018. Faltan 32 días para finalizar el año. Hoy, en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, hoy es Día del Ejército Nacional. Ya no se llama Ejército Nacional, sino se llama, ahora mismo se le fue cambiado el nombre del Ejército Nacional por el de la seguridad, de la Defensa Nacional de la República Dominicana. De manera que en vez de ser ejército, ahora somos la defensa, pero realmente un día como hoy fue formado el ejército ha pasado por diferentes etapas. Aquí en verdad tuvimos un ejército real a partir del ascenso de Trujillo al poder, pero antes de eso hubo un intento de hacer un ejército que fue el de Ramón Cáceres, un presidente que fue muerto, pero asesinado, por cierto, ahí por Guibia, y que realmente creó una forma de ejército que le fue llamada, decían, la Guardia de Mon. Naturalmente también antes de eso la independencia dominicana no fue un ejército, realmente eran personas que no habían sido entrenados, pero que lucharon bajo las órdenes de diferentes generales, sobre todo de Pedro Santana y Duvergés, para la independencia de la República Dominicana, que se ganó en diferentes batallas. Naturalmente, bajo la dirección de estos generales, entre ellos Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella. Después también la restauración tuvo un ejército que fue comandado por Gaspar Polanco, Ulicerot, Luperón y otros patriotas que en verdad Salcedo y otros patriotas que lograron echar de la República Dominicana a la tropa española y fueron sacados del país a fuerza de disparos, de tiros. O sea, no fue bajo consejo y eso lo hizo un ejército irregular. Irregular me refiero porque no estaba entrenado específicamente para pelear, no como eran los militares españoles que tenían entrenamiento con capacidad para ir y pelear, pero los dominicanos bajo
la orientación de la puesta en práctica de un protocolo hecho por Mella, quien se le atribuye. Crearon lo que se llamó una guerrilla, y esa guerrilla, de acuerdo a como narran varios generales, entre ellos el general Buceta, el general español, era una guerrilla que no permitía ni dejaba que durmieran, le disparaban día y noche, no sabían entre la maleza de dónde salían los disparos, y no lo mantenían en un estado totalmente de zozobra. Lo dividían y terminaban ellos yéndose de los lugares. Eso hizo que los españoles fueran derrotados en la República Dominicana en el año 1965, o sea, al finalizar la restauración. De manera que el ejército dominicano, desde la independencia, ha luchado por la soberanía de nuestro país. De manera que, como Día del Ejército Nacional, damos muy buena, felicitamos en este día al ejército dominicano, que ha tenido sus momentos, muchos momentos de gloria, a pesar que durante la época de Trujillo tuvieron muchos momentos de situaciones muy cuestionables, pero realmente más han sido las situaciones de gloria que ha tenido el ejército dominicano que la de mala situación. Bien, en 1824, un día como hoy, llega a Santo Domingo el primer contingente negro traído por Boyer desde los Estados Unidos. Esto es después de estar la República invadida, ocupada por los haitianos. O sea que, aunque dirían como trae negros, si habían antes, eran de color los haitianos. Lo que pasa es que Boyer, que había cierto acuerdo con Estados Unidos, trajeron personas negras que todavía eran esclavos, pero ya ha llegado aquí a República Dominicana, ha llegado aquí al país, ya dejarían de ser esclavos. En 1855, el Poder Ejecutivo emite un decreto mediante el cual se dispone que todos los dominicanos de 16 años a 60 años deben tomar armas cuantas veces sea necesario. En 1869, el presidente Buenaventura Báez y los comisionados del presidente de los Estados Unidos, Ulysses S. Grant, firman dos tratados, uno para el arrendamiento de la bahía de Samaná y otro para la anexión del país a Estados Unidos. De manera que esas eran las posiciones del presidente dominicano, en este caso el señor Buenaventura Báez. 2010, el presidente José Blanco es llevado de urgencia al Centro de Medicina Avanzada, doctor Abel González, tras caerse de su cama y darse un fuerte golpe en la cabeza, produciéndole una hemorragia interna y dejándolo en coma. José Blanco murió luego de la misma situación. En 1781 nace el literato venezolano Andrés Bello, quien modificó y aportó sus grandes aportes a la gramática castellana. En el 2010, Wikileaks revela documentos secretos de los Estados Unidos, poniendo la diplomacia americana al mundo. Todavía el creador de Wikileaks se encuentra asilado en la embajada de Ecuador en Europa. 2012, Palestina es reconocida como Estado observador y no miembro de las Naciones Unidas. De manera que actualmente Palestina es reconocida como observadora, todavía no es miembro de las Naciones Unidas. Y con este último hecho damos por terminada las efemérides de hoy. Bueno, señores, y ya todo ha vuelto a la tranquilidad. No hay
ni anuncio, ni tampoco hay ningún tipo de anuncio, ni ningún tipo de reclamo con relación a lo que fue el llamado paro de labores que tuvieron los choferes, específicamente en este caso fue de la organización de choferes, la Nueva Opción, que decretó una huelga o un paro independientemente de la voluntad de los demás organizaciones choferiles. Esto es pidiendo varios tipos de reclamos. Esta huelga, como dijimos ayer, en verdad no tuvo éxito. Y ese fracaso, esa forma de darle la espalda que tuvo el pueblo dominicano, entonces pensamos que debe ser una muy buena lección para los que se dedican a hacer este tipo de aventura que en nada conviene al pueblo dominicano, sino que trae molestia y mucha más molestia que las reivindicaciones que se pueden hacer. Es verdad que la gente diría que, bueno, y se dice que el diálogo es lo más fructífero para esta situación, pero se da el caso de que en verdad no hay ahora mismo interlocutores que sean válidos, interlocutores que tengan no solamente responsabilidad, sino que tengan peso específico, peso político, y que hayan actuado de forma correcta durante su trayectoria. Entonces, además, esos sindicalistas, como así se le llama, ya han perdido no solamente la confianza del pueblo, sino también la confianza del Estado, que no puede ni quiere hacer ningún tipo de negociación con ellos, porque en verdad se termina volviendo nuevamente a hacer lo que habían acordado no hacer. Bien, y después de esta actividad, la directora de Intran ya dice que irán a subastar las rutas donde el servicio de pasajeros es afectado por mal servicio o son afectados por el servicio malo, de manera que serán subastadas esas rutas. La ley 6317 permite y autoriza a esta organización a que pueda actuar, esta dirección actúe para no solamente regularizar el tránsito, sino también para subastar, entregar las rutas a otras personas cuando, según dice la ley, lo que actualmente la administran o trabajan en ella están afectándola y están dando un mal servicio. Bien, eso está muy bueno, muy bien. Lo que sí es necesario y sería muy importante que Intran haga público un listado de los dueños, o sea, de las personas que trabajan en esa ruta, o sea, que tienen a su cargo esas rutas. Además de eso, saber cómo es que administran esa ruta. Por ejemplo, si hay una ruta en la Independencia que deben de pasar los carros, los dueños de esas rutas le cobran el tránsito por pasar en esa ruta, le cobran a los choferes. Entonces quiere decir que los choferes, los dueños de esos carros que están trabajando ellos, además de pagar un impuesto que es la placa que pagan anualmente
al Estado por el derecho a transitar. Entonces, también el Estado le vende la ruta o la subasta, le vende la ruta a una determinada organización, en este caso sindicato o algo así. Y también le cobran a los choferes por esas rutas. Entonces, es necesario saber cómo es que por un mismo servicio, en este caso, para poder transitar, que por cierto el tránsito es libre, pero para poder transitar, usar la calle y también transportar pasajeros, el dueño del vehículo paga un impuesto que es la placa. Y si paga ese impuesto que es la placa, no debe pagar otro impuesto a los dueños de una ruta. Entonces, Intran debiera de ver cómo eso no ocurre, porque es el pago de doble impuesto y nadie, pienso yo, debería pagar por una ruta, ni cosa por el estilo, sino que debe pagar por el ordenamiento, por el derecho a transitar que lo tiene y que lo paga a través cuando paga la placa. Así es que lo más indicado sería que las rutas no sean vendidas a dueños, porque si van a subastar es porque la van a vender, sino que los choferes puedan transitar libremente en ese lugar. La mayoría de los países tienen eso de que la gente pagan, por ejemplo, no sé, aquí hay lo que se llama centros que tienen los trabajadores, los que trabajan en los llamados taxis. Ellos pagan a los que tienen la base para inscribirse, entonces ellos le dan el servicio de cuando hay un pasajero, que alguien va para un lugar, llama a esa línea de taxi, el taxista entonces recibe la llamada y paga por el servicio que le prestan las centrales. Pero en este caso no es así, en el caso de las rutas. Entre las rutas los carros van corriendo por la carretera, por la calle, sin tener nadie que le diga aquí está el pasajero, o nadie le dé un servicio. No hay ningún tipo de servicio específico. En caso de los taxistas sí hay servicio, en caso también de la gente de Uber hay un servicio. Uber se encarga de buscar el cliente o el pasajero, entonces ellos se encargan de trasladarlo. Y por ese servicio de buscar el cliente, pues paga el que hace el servicio. Pero en el caso de los choferes que andan por la calle, no tienen absolutamente nada que pagar ni que agradecer. Ayer, por cierto, que un oyente, Paulino, por cierto, nos llamó para preguntarnos sobre en qué consistían la cuestión de los cuadros políticos del Partido Reformistas. Bien, no sé realmente si los mismos reformistas saben en verdad en qué consiste tener cuadro político. Esperamos naturalmente que sí, porque es un partido. Aunque los partidos políticos pueden llamar como le dé la voluntad a la persona que trabajan de tiempo completo o una gran parte del tiempo dedicado a la difusión, orientación de la línea política de ese partido. O sea que no es lo mismo un cuadro político que un afiliado. Los partidos tienen afiliados, pues tienen miembros, tienen militantes, y entonces están también lo que se llaman cuadros activistas. Hay en otros partidos que lo que tienen son también, en vez de cuadro político, lo que tienen son activistas. Hacen funciones ya de carácter superior a lo que podrían hacer los miembros y lo que podrían hacer los afiliados. Ahora, en los partidos que llaman partidos de cuadro, que son los partidos especialmente en los partidos comunistas y los partidos socialistas, algunos, y hay partidos demócratas también que tienen cuadros políticos. Los cuadros políticos se caracterizan por ser los orientadores o los que bajan la línea política a los organismos inferiores.
y que el partido le paga por ese servicio. Pero además tienen que tener una formación política propia dada por los organismos de ese partido. En este caso, si el Partido Reformista tendrá cuadros políticos, esos cuadros políticos no solamente deben ser pagados para poder dedicar el tiempo que puede dedicar a conseguir la manutención de ellos, pues el partido asume eso y le paga. Pero por lo regular no solamente hacer mandado, ir allí acá, sino es que son personas que llevan la doctrina del partido a los organismos inferiores, lo orientan y también participan en sus reuniones y cosas así por el estilo. Siempre un partido de cuadro ha sido un partido, los partidos de cuadro son partidos muy interesantes y muy importantes en el proceso y en el trabajo político, porque los partidos de cuadro, los cuadros son extremadamente militantes, bien disciplinados, son capaces de estar en cualquier momento político y en cualquier situación a trabajar en su organización política. Naturalmente que el partido debe tener una ideología y tiene que saber para qué tiene su cuadro político, porque de lo contrario, si no tiene una firme y fuerte ideología y bien educado, pues esos cuadros políticos después tienden a dividirse y a tener posiciones propias, y los partidos, en vez de servirle de bien, terminan sirviéndole de mal. Pero en definitiva, un partido político puede llamarle como quiera a las personas que le van a servir, ya sea cuadro o también puede ser militantes o miembros, depende de cómo crean. En el PLD se llaman, los cuadros se llaman activistas. Antes tenían esa concesión de cuadro. Bueno, señores, y el Ministerio de Salud Pública, especialmente el Servicio Nacional de Salud, ha decidido implementar un método que le permita determinar dónde se encuentran cada uno de los equipos médicos que suministra el ministerio a los hospitales y a todas esas dependencias públicas. A los hospitales, especialmente de salud pública. De acuerdo a declaraciones del director de Salud Nacional, Servicio de Salud Nacional del Ministerio de Salud Pública, hay equipos que nadie sabe dónde se encuentran, nadie sabe dónde están, y realmente eso es algo pero muy delicado, porque el Estado gasta millones de pesos en la adquisición de esos equipos. Pero no solamente que gastan millones de pesos en adquisición de equipos y que después los equipos se pierdan o no sepan dónde están, sino que también equipos de esos, por no ser usados o estar dañados o por no encontrar quien los repare, se encuentran inservibles, guardados en diferentes lugares en los hospitales. Esto que el Director Nacional de Salud dice es algo para ponerle toda la atención posible. Y hay que ponerle toda la atención posible porque es un dinero del Estado que se está dilapidando por esa vía. ¿Cómo puede ser posible que el Director Nacional de Servicios de Salud tenga que decir públicamente que en el Ministerio de Salud hay equipos médicos, o habían, que no se sabe dónde están ni cuántos son?
hay según un informe, hace 11 años que se hizo un levantamiento de los equipos, que habían sido entregados, pero que no se encontraban en los hospitales. Ese levantamiento que se hizo, según informaciones publicadas, llegaban a 16.000 millones en equipos sin ser recuperados. El ministerio, en los almacenes de los hospitales, en los almacenes del ministerio, realmente, tengo entendido, van las personas, reciben los instrumentos, o reciben los equipos, los llevan a los hospitales, pero más de ahí no hay seguimiento. Ahora, no se sabe si el ministerio tiene un equipo que le da seguimiento, un equipo de personas técnicos que le dan seguimiento para reparar esos instrumentos. Por ejemplo, últimamente han sido equipados con equipos de última generación hospitales como el Mocoso Puello, como el hospital que se está haciendo en lo que era el antiguo William Morgan. Entonces, ¿cómo puede ser que no exista, porque realmente no existe, un equipo que tenga el Ministerio de Salud para darle seguimiento a estos equipos médicos? Imagínense ustedes que hace 11 años que se hizo ese tipo de buscar cómo y de qué manera podían encontrarse saber cuántos equipos tenía cada hospital, y que el valor de los equipos que no se encontraban llegaba a 16.000 millones. En verdad, eso es algo que debe contestarlo, que debe hablarlo el ministro de Salud Pública y ponerle saneamiento a esta situación lo más rápido posible, porque en verdad el pueblo dominicano, que aporta ese dinero y lo dan a administrar, y si los médicos responsables, que en este caso se supone que sean los directores de hospitales, tienen que darse cuenta y saber cuáles son los equipos, y cuando un director le recibe a otro, tiene que saber cuáles son los equipos que hay en el hospital y para servicio del hospital. Pero parece que cuando hay un cambio de director, no se hace una auditoría de los equipos que hay, o no recibe el nuevo director un listado o algo así por el estilo, en la cual firme de que recibimos tantos equipos funcionando en buen estado, etcétera, etcétera. Parece que ese protocolo, esa metodología para trabajar y para el cambio de director en los hospitales no existe. Si no existe, entonces sería muy importante que el ministerio lo ponga en práctica. Bueno, señores, vamos a ir a una pausa y regresaremos con ustedes dentro de unos minutos. La creación del programa de uniformes escolares por parte del gobierno del señor presidente de la República
trajo como consecuencia una sensible reactivación en el sector fabricante de calzado en la República Dominicana. Este sector había venido decreciendo en los últimos años producto de la competencia externa. Desde este momento que tuvimos la oportunidad de acceder a las compras del Estado, eso nos ayudó a mejorar la calidad de lo que nosotros fabricamos para el comercio local, no solamente para el INAVIE, porque al aumentar el volumen de producción de nuestras empresas nos permitió adquirir maquinarias nuevas, hacer instalaciones nuevas, aumentar nuestras instalaciones físicas y también contratar empleados con más capacidad y mejor entrenados. Y ahora mismo estamos viendo de que hay una demanda tanto por parte del INAVIE como por parte del sector del comercio nacional, que ha ido en aumento y que nos ha permitido que nuestras empresas crezcan sensiblemente, tanto la empresa en sí como la cantidad de empleados y como la actividad comercial de los sectores relacionados con el nuestro. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60,000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Bueno, muchas gracias por haber esperado este momento. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Bueno, señores, ustedes saben que el Seguro Nacional de Salud o la Seguridad Social es pagada en parte por los empleadores y en parte por el Estado. Pero ocurre que unos 150,000 trabajadores que han sido excluidos del sistema de seguridad social por la deuda que tienen los trabajadores, tienen las empresas con la TSS. Pero el ministro de Trabajo, Wilton Santos, dijo que el gobierno está trabajando para la reintegración de estos 150,000 trabajadores al Servicio Nacional de Salud, de manera que es importante, muy interesante esto, porque las personas en verdad no pueden estar sin seguro, no sabiendo que habiendo trabajado anteriormente. Bien, y empresarios chinos de la República Dominicana firman acuerdos de cooperación y negocio. Esto es muy interesante. La Cámara de Comercio a Inversiones Chinas Dominicanas emprenderá un plan de acción en el periodo 2019-2020 para desarrollar diferentes alianzas con los comerciantes dominicanos a fin de lograr no solamente conocer el proceso de negocio entre República Dominicana y China, sino también para poder definir lo que se llama
sería la exportación de productos dominicanos y hacia China, y también traer productos buenos y a buen precio desde China. Y hablando de esto, no sé realmente qué están haciendo ni cómo será para que los dominicanos aumentemos realmente la producción. Si no se aumenta la producción, especialmente la producción agrícola, sino aunque sean flores, aunque sea cualquier tipo de producción, es necesaria, indispensable, proceder a aumentar la producción, no solamente en el sector privado, no solamente en el sector del gobierno, sino en el sector privado, porque aumentar la producción ahora más que el país se ha abierto esos mercados lejanos, pero seguros y que son capaces, tienen la capacidad de consumir cualquier cantidad y cualquier tipo de renglón de producción que se lleve. Lo más seguro, estos empresarios chinos que están firmando ese acuerdo de cooperación con los empresarios dominicanos podrían y tendrán y facilitarán a los dominicanos, y también para que los dominicanos puedan tener a mano cuáles son los productos, por ejemplo, productos de ciclo corto, como son los vegetales, para ser enviados, naturalmente para ser enviados tan lejos, pero lo envían y lo reciben, porque sí existen lo que se llaman las rutas en la cual existen los contenedores fríos, o sea, la cadena de frío. Si existe una cadena de frío, pues los vegetales llegan perfectamente bien a cualquier destino que se envíen, por lejos que sea. Pero hay que ver de qué manera se logra que los dominicanos podamos tener un buen proceso de producción, que la producción es la única forma de lograr el progreso del país. Y también cuando hay producción hay abundancia. No solamente se le vende al extranjero, sino también que los dominicanos podemos tener productos de buena calidad y también a buen precio. Y bueno, pues los comerciantes, y no solamente los comerciantes, también los empleados públicos, están muy optimistas con que el gobierno del pago de la regalía pascual. Este jueves, a raíz del anuncio hecho por el ministro de Administración de la Presidencia de que el día 5 serán pagadas las regalías, o sea, el sueldo número 13, que es muy esperado por los trabajadores, no solamente los trabajadores del gobierno, pero ese es el más importante porque ahí es que está la mayor cantidad de empleados que reciben regalías, de manera que el Estado, cuando dé esa regalía, siempre se hace y el comercio y todo lo que se relaciona a la actividad comercial se pone en movimiento, y ese movimiento permite que el que vende pueda vender más y el que compra pueda obtener lo que compra, de manera que está muy interesante. Y en otro sentido, el Procurador General de la República, Alan García, Alan Rodríguez, dijo que afirmó que avanzan las investigaciones en relación al presunto vínculo entre varios militares y el alijo de casi 1.000 kilos de droga que fueron traídos a República Dominicana. Se tiene entendido que esos vinieron en un barco, pero ocurre también que el barco, después de estar
aquí en República Dominicana descargó el furgón donde vino la droga y partió para, me parece que para Puerto Príncipe, para Haití. De manera que en verdad la situación no es buena, porque se supone que es responsable lo que traen un barco lleno de droga a la República Dominicana, y que después no tiene ninguna responsabilidad. Pero tengo entendido que cuando el furgón es descargado, ya sale la responsabilidad del dueño del barco. Pero en verdad es lamentable que últimamente, cuando se venga a darse cuenta, sería que las autoridades se dan cuenta que el barco se ha ido. Naturalmente hay varios apresados. Lo lamentable es que entre estos apresados se encuentren militares y policías apresados en esta situación. Eso es muy lamentable, porque en verdad no es bueno que las Fuerzas Armadas tengan que verse envueltos en este tipo de negocio sucio, y que implican tanto de crédito para las instituciones como para las personas que lo hacen. Bueno, y hablando un poco de la situación internacional, Estados Unidos ha rechazado el permitir la entrada para pedir asilo de los que están en la llamada marcha de los inmigrantes. Pero es necesario saber que el derecho de asilo en Estados Unidos todavía existe. Por eso es que México, es el país que tiene ahora el problema mayor, porque ya en México hay una cantidad de unos 9,000 personas en México con la condición de pedir asilo en ese país. Ahora México pretende darle asilo, y que al darle asilo, pues lo más normal es que tenga un proceso, según Estados Unidos, de darle asilo a aquellos que asilo ameriten. Pero el proceso comenzará en un mes. Y ya entonces se supone que México tendrá que cargar con esa situación de darle protección a esas caravanas, a esas personas durante el mes, o qué sé yo, más de un mes, porque en verdad son personas que están completamente desamparadas, totalmente desamparadas, y que ese desamparo, si vienen huyendo de un país, lo más normal es que tengan algún tipo de protección. Bien, en otro orden, ya la República Dominicana está dando los pasos necesarios para
condenar o absorber, que sabe uno, a los encartados de Odebrecht. La Suprema Corte de Justicia ratificó nuevamente de que el señor Ortega, el juez de la Suprema Corte, juez de instrucción designado para la Suprema Corte, continuará el caso. Y este decidió continuarlo ya hoy. De manera que va a iniciarse nuevamente el juez Francisco Ortega Polanco, va a continuar la audiencia. Esperamos que ya no existan tantos incidentes planteados, porque en verdad el caso no va a terminar nunca. Pero sí parece que va a terminar, porque hay cierto tipo de decisión de que este caso continúe y termine en buena ley. Mire, y en Puerto Rico, una dominicana que vivía en Trujillo Alto de Puerto Rico, en una situación, incidente lamentable. Un dominicano mató a su esposa de 3 balazos y después de matarla, entonces se suicidó. En verdad, los dominicanos, donde quiera que están dando muestras de que les gusta matar a su compañera, y esto es realmente lamentable. Y la República Dominicana, ustedes saben que hace tiempo ya, días, que hay un grupo de pescadores que se encuentra preso en las Bahamas. Ese grupo de pescadores igualmente ha ocurrido en otros lugares, que se salen las aguas marinas, las aguas dominicanas, y quizá muchas veces se introducen en aguas internacionales, pero o no sabrán que están llegando a las aguas, en este caso en las Bahamas, que hay una cantidad de dominicanos que están presos, pero la Cancillería de la República Dominicana ya está haciendo las gestiones para que esos dominicanos regresen sanos y salvos al país y puedan estar con sus familiares. No sabemos si esto va a traer algún tipo de polémica de carácter cultural, pero es posible. La Comisión Permanente de la Cultura de la Cámara de Diputados recibió ahora, en estos días, ayer, representantes del Ministerio de Cultura y de la Academia Dominicana de la Historia. ¿Qué quieren esta persona? Ellos quieren que Pedro Santana sea sacado del Panteón de la Patria. Sea sacado del Panteón de la Patria. Esa Comisión Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados, igualmente con el Ministerio Público. La reunión fue encabezada por el diputado Radamés Fortuna y contó con la presencia de la presidenta de la Comisión, Lucía Alba, así como de los también diputados Frankie Romero Levy, etc. Entonces, el representante del Ministerio de Cultura participó Juan Morales, como que al parecer de la institución gubernamental es que los restos de Santana deben ser sacados del Panteón Nacional, en vista de que aunque luchó con firmeza contra la ocupación haitiana, anexó al país a España y ordenó el fusilamiento de varios patriotas, entre ellos al patriota Francisco de Rosario Sánchez. No solamente a Francisco de Rosario Sánchez, sino también a María Trinidad Sánchez. O sea, fueron crímenes, porque en verdad no fueron ni siquiera fusilamientos de carácter político, en verdad. Fue la verdad que estaban conspirando para que Duarte regresara y toda esa cosa por el estilo. Pero fusilar una mujer en plena
por actividad política, era realmente algo muy, muy dañino. El hecho de que esté en el Panteón de la Patria, sería necesario una investigación, porque en verdad ese lugar debe ser reservado para aquellos que han luchado durante mucho tiempo por la patria y que no se dedicaron a vender la lucha, ni mucho tampoco a actuar en contra del país. Porque según tengo entendido, el hombre y la mujer no es como comienza, porque Santa Anna comenzó luchando, fue cierto, y participó y dirigió muchas batallas además, porque tenía muchas personas a su servicio para la lucha. Está bien, pero el hombre no es, y la mujer cómo inicia, sino cómo termina. ¿Y cómo terminó Santa Anna? La historia tiene que juzgar los hechos de cómo el hombre termina. Santa Anna terminó primero como un servidor de una potencia extranjera, en este caso de España. Firmó para anexar, como lo hizo, anexó la República Dominicana, la patria, a España. Luego se dedicó a luchar con las armas en la mano contra los dominicanos que defendían la vuelta de la República a manos de los dominicanos. Se dedicó entonces a luchar con las armas en la mano contra ellos. Y Santa Anna, después de su anexión, no hizo ningún gesto, ni de arrepentimiento, ni mucho menos de querer reivindicarse. Y tuvo el tiempo quizá de hacerlo, de reivindicarse en lo absoluto. De manera que Santa Anna no murió como un patriota, murió como un traidor al país y a la República. Por consiguiente, partiendo del concepto de que el hombre no es, y la mujer, cómo comienza, sino cómo termina, hay que poner atención a lo que piden cultura y las personas que han elevado la instancia a la Cámara de Diputados. Bien, señores, permítanos darle las gracias por su participación y haber estado oyéndonos aquí en este programa, y esperamos que mañana estén con nosotros nuevamente para una nueva edición de su programa Tiempo de Renovación. Así es que hasta mañana.